el problema nunca va a estar afuera, el problema siempre es adentro, ¿sí? Bien, Entonces, porque siempre fragmentamos en bueno o malo. Eso porque se toca el cuerpo, se toca la emoción, se toca el conflicto. Hoy hablamos sobre cómo el cuerpo nos muestra lo que el alma calla, eso que a veces no aceptamos, no nos gusta, lo que nos lastima, pero que no reconocemos. Pero nuestro cuerpo sí lo dice, lo grita. Ahora hablamos con una querida amiga a quien conocí durante 2020 en el contexto de la pandemia y que fue también mi terapista en esos días. Y ahora con mucha alegría quiero dar la bienvenida a mi querida Esperanza Mogollón, quien desde Colombia nos hace el honor de estar compartiendo con nosotros. Bienvenida, querida Esperanza. Hola Sori, un gusto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y muy agradecida por esta maravillosa invitación. Bueno, para mí es una alegría, es un honor poder compartir en este espacio contigo. Este podcast de Soraya Urbina lo que hace es presentar a mujeres así como vos, que están siempre dispuestas a dar lo mejor de sí mismas para mejorarse a ellas, pero también para mejorar el contexto en el que están. Y esto sin duda es importante porque son y sirven de inspiración para otras mujeres que pueden escuchar o pueden ver este podcast. Y ahora, sin más preámbulos, luego de esta bienvenida, quiero preguntarte, querida Esperanza, ¿cómo te presentas tú misma cuando alguien te pregunta a qué te dedicas? ¿Quién es Esperanza Mogollón? ¿Qué hace Esperanza Mogollón? Ok, Sori, mira, yo siempre digo pues soy terapeuta, pero sobre todo lo que hago es acompañar a las personas en sus procesos de cambio. Soy una herramienta, como eso me considero. Entonces, soy una acompañante en esos procesos que las personas quieren buscar para su transformación. Bueno, pero cuando hablamos de que eres una terapeuta, terapeuta ¿en qué áreas? Ya vamos a hablar más al respecto, pero si nos cuentas un poquito en qué áreas es que tú eres terapeuta. Ok, entonces, bueno, mira, la cosa empieza, yo soy fisioterapeuta de profesión. Posteriormente estudié biodescodificación transgeneracional y ahorita me especializo en sistema nervioso autónomo. Entonces, es como varias formas de terapia donde logré integrar cuerpo, mente y emoción. Entonces, por eso es como que a veces no trabajo solo la fisioterapia ni la biodescodificación ni el sistema nervioso autónomo solo, porque la idea es acompañarlo. Entonces, por eso hablo como una terapeuta acompañante en procesos de cambios porque es muy grande, ¿no? Muy bien, mira, entonces tu trabajo quiere decir que une cuerpo, emociones y conciencia. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó, Sí, querida Esperanza, por este camino de exploración que es tan profundo, pero sobre todo que aborda lo que sentimos, lo que vivimos y cómo todo esto se refleja en nuestro cuerpo? bien, mira, fue un camino muy lindo. Yo llevo 25 años en todo este tema terapéutico, pues como te decía, empecé con fisioterapia. Y con el paso del tiempo, a pesar de las diferentes técnicas y los diferentes estudios que uno hace en su avance de su profesión, me di cuenta que no alcanza a tocar solo el cuerpo. Como que siempre a veces le haces un tratamiento con todos los protocolos que te enseñan en la academia, pero no alcanza. Entonces ahí llegó, hace 6 años llegó biodescodificación transgeneracional y me pareció muy bello, porque yo antes la fisioterapia la integré con medicina china, bueno, con piedras volcánicas, con diferentes técnicas y formas y métodos, cadenas cinéticas, bueno, le combinaba buscando, pero me di cuenta que no era suficiente. Entonces, hace 6 años llegó biodescodificación transgeneracional a mi vida y yo dije, bueno, pues acá fue, ¿cierto? Maravilloso porque se toca el cuerpo, se toca la emoción, se toca el conflicto, ya viendo que una enfermedad que ahorita de pronto lo tocamos un poco más, es un conflicto de una forma en que habla tu cuerpo, entonces se desprograma una, se desprograma la otra y fantástico. Saluda al 100%. Y me di cuenta que no, entonces me di cuenta que no alcanza a veces la biodescodificación ni tocar el cuerpo. Entonces ya poco a poco fui comprendiendo que a veces el cuerpo sostiene tanto un conflicto
no te das cuenta, o sea, una enfermedad dura tanto en el tiempo que empieza a ver, es como si internamente el cuerpo se lesionara, o sea, ya los sistemas empiezan a desmejorarse, ¿no? Entonces, como ya empecé a comprender que ya hay un sistema nervioso autónomo que regula internamente y que cuando tú sostienes en el tiempo una enfermedad, eso ya se vuelve crónico, ya los sistemas se empiezan a desregular y es como si automáticamente esto se desregula. Entonces, no porque trabajes el cuerpo y trabajes la emoción, esos sistemas se van a regular. Entonces ya hay que hacer otros procesos. Y en esas ando sola, mirando a ver cómo logramos integrar, ya poco a poco comprendí que hay un cuerpo, pero hay una emoción y hay un pensamiento que te rige mucho. Y ahí es donde tú decías, la idea es todo eso para trabajar la conciencia, ¿no? Para trabajarlo desde la conciencia. Qué bonito, qué interesante, porque, o sea, es ver a la persona como un todo, como bien decís, ¿verdad? No tratar solamente una parte, pero luego queda la otra, que queda un poquito mal, ¿verdad? Porque cuando pasamos por alguna enfermedad difícil, obviamente se dañan nuestras emociones y a veces no abordamos esa parte. Nos dedicamos únicamente a curar una parte, pero dejamos descuidada otra. Yo quisiera preguntarte si hubo alguna experiencia personal o algún encuentro que marcó el inicio para que vos decidieras tomar este camino de sanación desde lo emocional. Pues varias cosas. Ahorita, mira, de chiquita yo tuve un problema de pies. Tuve lo que en la clínica se llama pequino. Entonces me sometieron a cirugías, era muy chiquita, ¿no? Y me hicieron muchas terapias. Entonces yo creo que por ahí arranca mi historia con el tema de terapéutico. Y ya en el área, en la profesión, era como tener gente muy querida, porque son gente muy bella, los pacientes como que he podido contactar, pero ver que no evolucionaban, ver que no mejoraban. Entonces, ahí era cuando, como yo te decía, una técnica, la otra me inventaba y no. Entonces, ya desde ahí hubo un encuentro, en esa época yo estaba estudiando Cábala y hablaron de la biodescodificación transgeneracional y yo empezamos a verla y yo dije, wow, por aquí fue. Y fue muy interesante ver cómo empiezas a integrar una con la otra y a donde empecé a estudiar biodescodificación, trabajé también con las leyes, la nueva medicina germánica, no sé si las has escuchado, las leyes de Hammer. Entonces, bueno, ahí fue donde yo dije, bueno, por acá fue que empezamos a integrar y empecé a darme cuenta que fue muy valioso para la práctica que estaba haciendo y fue un aporte muy lindo. Pero aún así llegué a puntos especialmente donde a veces sí alcanzaba, pero a veces no. Y ahí empieza uno a cuestionarse más, ¿no? Esperanza, vos estás, bueno, ahorita desde Colombia, vos sos colombiana, ¿en qué parte de Colombia es que te desempeñas? ¿O es solo en el país o sales del país para poder ejercer tu profesión o haces este tipo de terapias de las que ya vamos a ahondar más de manera virtual? Bueno, conmigo trabajaste de forma virtual, ¿verdad? Pero si nos cuentas un poco al respecto. Bueno, mira, la fisioterapia pues la manejo físicamente. Yo primero vivía en Bogotá, a través de la pandemia me vine a un pueblito muy aledaño a Bogotá que se llama Tabio y pues acá tengo el consultorio, ¿sí? Entonces, a eso lo trabajo físicamente y pues hago domicilios. Pero ya la biodescodificación transgeneracional fue bellísimo porque fue trascender el tiempo y el espacio y ahí fue pues con personas tan lindas como tú que pude encontrarme, ¿no? Entonces ya ahí uno puede conectarse vía internet y pues traspasar este tema de la fisicalidad. Entonces, ahorita tengo un programa donde manejo una parte física. Yo empecé trabajando la parte física, ¿no? Como fisioterapia. Yo estaba en ese momento antes de pandemia en Bogotá y hacía sobre todo domicilios. Post pandemia, pues la virtualidad nos abrió mucho puertas. Entonces de ahí ya empecé a trabajar a nivel de virtual, pues ya estaba el conocimiento de la biodescodificación. Esto ha sido muy bello porque pues ahí empecé a contactar con gente tan maravillosa como tú y empezamos a trascender el espacio, ¿no?
Entonces pudimos contactarnos con personas a nivel virtual. En este momento tengo un programa que es una parte física y una parte virtual. ¿Listo? Entonces, pero me dices que te desarrollas la parte, digamos, cuando haces presencial, es en Colombia, específicamente en qué parte de Colombia. En este momento, mira, en este momento yo trabajo Bogotá y Tabio. Tabio es un pueblo muy cerca a Bogotá y también trabajo la Sabana de Bogotá, pueblos como Chía, Mosquera, Funza, bueno, pueblos aledaños. Pero yo en Tabio tengo el consultorio, entonces físicamente me desempeño en Tabio y sus alrededores, pero virtualmente sí, pues no tenemos el tema del espacio, ¿no? Entonces es una gran maravilla. Bueno, ya más adelante nos vas a decir en dónde te pueden contactar las personas que quieran conocer más de ti y de los servicios que tú haces. Ahora quisiera platicar contigo. Hay una frase que se usa mucho y es esa que dice que el cuerpo habla o el cuerpo grita lo que las emociones callan. ¿Cómo podrías explicar esta frase dentro de todo esto que tú estás desarrollando profesionalmente? Mira, es bien lindo porque desafortunadamente nuestra medicina alópata especialmente separa mucho el cuerpo de la emoción y de la mente, ¿no? La energía, ¿no? O sea, se separa, se fragmenta. Nuestra medicina occidental fragmenta mucho, ¿sí? Y nuestra cultura es muy castrante, es muy castrante. Ya cuando miramos nuestra cultura como tal, está muy dividida lo bueno, lo malo y está muy dividida, hablan del binario, donde hablan del alma y del cuerpo, ¿no? O del cuerpo y del espíritu. Entonces, estas condiciones nos rompen y nos fragmentan mucho, ¿sí? Porque no hay una integración. Entonces, biológicamente, el ser humano tiene ciertas condiciones, pero nuestra cultura nos ha fragmentado esas condiciones y entonces lo que es normal para el ser humano resulta ser no normal porque la cultura te dice que así no es, la cultura te dice que hay cielo, que hay infierno y que el cuerpo es más bien algo como muy, muy terrenal y que el alma es muy elevada y ahí nos rompen la cabeza, ¿cierto? Entonces, como estamos, realmente, o sea, la enfermedad existe por esa fragmentación, ¿sí? Porque hay como una dicotomía, hay como que yo quiero esto porque mi biología y mi fisiología van para allá, es como los animales, ¿sí? Los animales funcionan y las plantas, ellos funcionan biológicamente y ya, porque a ellos no los pusieron en una caja y no le dijeron que esto era bueno y que esto era malo y ya, listo. Si tú miras sobre todo los animales que se enferman, son los animales que se humanizan, son los gatos y los perros, ¿sí? Del resto de los animales que viven en su hábitat normal no tienen esa serie de temas como lo tenemos nosotros y como ahora lo estamos viendo con los animales, que también es ver cánceres, artritis, artrosis en los animales, eso es una locura. Pero esto es muy interesante ver cómo esta fragmentación que te dicen que tú tienes que ir por allí, pero que tu biología te lleva de otro lado, es la que te rompe. Y entonces ahí es cuando empiezan a haber conflictos, porque desde chiquitos te están diciendo, haz esto, no hagas esto, sube, baja, muévete para acá, o sea, es tanto condicionamiento que entonces como que tú quieres una cosa y terminas haciendo otra. Ahí está el problema. Ese es prácticamente el problema. Y aparte de eso, cuando haces lo que tú quieres, entonces resulta que eres malo o que eres pecador o que eso no estaba bien o que heriste a alguien. Y ahí es donde tenemos ese problema realmente. Por eso es que se da la enfermedad, porque como que tú quieres una cosa, pero a la final terminas haciendo otra. Entonces, la frase que tú dices, el cuerpo habla lo que las emociones callan, es porque emocionalmente estamos muy fragmentados y queremos, o sea, no sabemos cómo dirigir esta emoción que a veces dice, wow, yo quiero ir por acá, o quiero hacer esto, o quiero encontrar esto, o tengo este deseo, pero hay otra que te dice que eso está mal y que no está bien y que tienes que irte por allí. Eso realmente es lo que nos pone en un bucle y cuando lo sostenemos en el tiempo, porque generalmente se sostiene en el tiempo y es muy repetitivo, ahí es donde viene el conflicto, ¿cierto? Cuando constantemente es como querer hacer algo y no poder, y querer hacer algo y no
poder y querer, entonces ya me genera una frustración y un conflicto. Y entonces ahí es cuando solución biológica el cuerpo tiene que hacer algo, ¿sí? Y por eso sale una enfermedad que desde la medicina germánica se habla que es una solución biológica, donde dice yo prefiero que te enfermes de la rodilla y que no te mueras, porque el cerebro siempre está esperando que, o sea, siempre funciona para que tú vivas al siguiente segundo, ¿cierto? Al siguiente segundo está pendiente de que Soraya respire, viva y funcione. Entonces, como has tenido tanto conflicto, tanta dualidad, tanta fragmentación, tanta ruptura interna y no la sabes manejar, es más, a veces ni siquiera sabes que estás en un conflicto, entonces el cuerpo dice, mira, yo prefiero que te enfermes de la rodilla y que no te mueras, o prefiero que te fractures el brazo y que no te mueras, y así solucionas, y así son todas las enfermedades, eso, Me de llama la eso se trata. atención dos cosas de las que dijiste. Una es sobre los animales que están acostumbrados casi, bueno, los humanizamos, ¿verdad? A veces tratamos a los gatos, a los perros, eh, bueno, como si son nuestros hijos o nuestros parientes, ¿verdad? Los humanizamos. Me llama la atención eso que dices, que los animales, como de alguna forma, somatizan, no sé si está bien dicho, lo que los humanos con los que viven están padeciendo. Eso me llama poderosamente la atención. Y luego lo otro que me ponen que pensar es esto que dices, que el conflicto surge cuando no logramos hacer lo que queremos hacer, porque de repente, no sé, quizás pueda parecer un poco boba la pregunta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la gente por decir algo que quiere golpear a alguien o que quiere hacer algo indebido? Entonces, cuando tienen ese tipo de conflictos es que se enferman. Entonces, podrías decir, bueno, pero es que lo que estaba queriendo hacer es algo malo porque quería lastimar a otra persona o quería lastimar a un animal o qué sé yo. Entonces, está bien que se enferme y que ojalá se muera porque es mala persona. Entonces, eso me pone en qué pensar. Está linda, linda, linda lo que me preguntas. Bueno, vamos con la primera. Fíjate que desde la biodescodificación es muy importante cómo ya vamos a ahondar mucho en el tema del conflicto, ¿sí? Porque es que el conflicto va dependiendo de la persona y de cómo lo viva y de cómo ella lo perciba. O sea, si dos personas, no sé, sí, vamos a mirar lo siguiente. Yo llegué a mi casa, ¿sí? Y vi a mi esposo teniendo sexo con otra mujer en mi cama, ¿sí? Entonces, dos mujeres. Una lo vio como, wow, está con otra mujer y no está conmigo. Entonces puede haber un conflicto de desvalorización ahí, ¿sí? Y entonces a esta mujer se siente que cómo está con ella y no conmigo, ¿sí? Mientras otra dice cómo está en mi cama, en mi territorio y en mi casa. Entonces va a decir es un conflicto de territorio. Entonces fíjate que una es el mismo conflicto, las dos llegaron y vieron a su esposo teniendo sexo en su casa, en su cama, con otra mujer. Una lo mira como, uff, ¿cómo puede estar con ella y no conmigo? Y la otra dice, ¿cómo se le ocurrió meterse en mi casa? Son dos conflictos diferentes. Cada cual funciona diferente de acuerdo a sus vivencias, a sus experiencias y lo que su entorno y su epigenética, porque es que es un montón de información, se haya sumado y en ese momento ella lo ve, ¿sí? Entonces fíjate que desde el inconsciente es bien interesante porque esa persona que dijo, ¿cómo está con otra y no conmigo? Desde la desvalorización y desde la biodescodificación biológica va a tener un problema, lo más seguro es que es en los huesos, porque los huesos tienen que ver mucho con el valor que tú tienes, ¿sí? Y la otra de pronto le da un infarto, ¿cierto? Porque tiene un tema de territorio, no lo sabemos, ¿sí? Es bien interesante cómo esto conlleva una cosa, como conlleva otra. Eso por un lado. Ahora mira, todo desde la biodescodificación, ¿cierto? Desde la biodescodificación, cuando una persona es madre, ¿cierto? ¿Qué pasa desde la biología? Desde la biología, la mamá tiene que sostenerse viva y sana para cuidar a sus hijos. Entonces vamos a ponernos a nosotros que a veces
quedamos embarazados y estamos en un tema de pareja terrible, porque no es lo ideal, la pareja, lo que nos han pintado de lo que es la relación, sino que a veces biológicamente tenemos un embarazo para sostener esa relación y para que el hombre asuma, ¿cierto? Entonces la mamá tiene que sostenerse pues sana porque ella tiene que dar de amamantar a su bebé, a su cría, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa desde la biología? Toda esa información de dolor, de carencia o de conflicto que ella tiene, se pasa al bebé, ¿cierto? Y de más o menos hasta los 7 años, todos los conflictos que tengan los bebés no son de los bebés, sino vienen desde el transgeneracional, ¿cierto? Son un conflicto de papás que los asumen los chiquitines. Entonces, fíjate que eso es muy desde la biología. Desde la biología es preferible que el cachorro se enferme y no la mamá, porque si la mamá se enferma, ¿quién cuida a las crías? Entonces, ¿qué le importa a la biología? Que la especie se mantenga, ¿cierto? La conservación de la especie. Eso pasa igual que el ser humano. Entonces, la mamá necesita estar bien para darle a amamantar a su cría y para cuidarla hasta que el muchachito o la muchachita puedan tener su independencia. Entonces, le transmitimos esa información a los bebés, ¿cierto? No lo sabemos, pero es una solución biológica. Ahora, ¿qué pasa con los animalitos? Con los animalitos los estamos humanizando demasiado, ¿cierto? El perro ya no tiene las condiciones de un perro que antes tenía, ¿cierto? Y el gato menos, ya es demasiado. Entonces, fíjate que terminan siendo hijos, ¿cierto? Entonces, biológicamente, ellos también terminan absorbiendo igual que estas crías. Ellos terminan tanto en el inconsciente de la familia y como ya los absorbemos tanto como parte de la familia, ¿cierto? Pero les estamos quitando su biología, ¿cierto? O sea, de pronto, fíjate que a los perritos ya se les ponen patincitos, se les ponen cobijitas y pues antes el pelo de ellos le alcanzaba para que se protegieran de la lluvia, del sol, de lo que sea. Ya no. Entonces, fíjate que ellos están absorbiendo ese inconsciente familiar donde viven y hacen exactamente el mismo papel que hacen los bebés, ¿cierto? Ellos absorben el conflicto de sus dueños de su entorno y solución biológica, pues las personas terminan pudiendo vivir más y a través de los animalitos se está solucionando un conflicto. Entonces, eso es muy loco, pero hay que verlo, hay que leerlo, porque esto sí tiene bases científicas. Esto no es que a mí se me ocurrió, no. Lo que pasa es que fíjate que no se ha conocido, no se ha reconocido tanto el tema de la biodescodificación transgeneracional, el tema de las leyes biológicas, el tema de los ciclos biológicos memorizados, el tema del transgeneracional no se le da tanta fuerza porque es muy loco. Si nosotros viéramos esto, pues despertaríamos a muchos patrones, a mucha fragmentación y a mucho dolor. Eso sería increíble, pero pues ahí vamos poco a poco, ¿no? Vamos poco a poco viéndolo, absorbiendo y despertando. Tú me hiciste otra pregunta, ¿verdad? Sí, ¿Hay era alguna sobre, pregunta? ajá, era sobre la gente que, porque hablábamos del conflicto que se crea cuando lo que quieres hacer y lo que no puedes hacer. Entonces era, yo te decía, ¿qué pasa con alguien que quiere golpear a una persona con mala intención o que quiere hacerle mal a una persona? Entonces, se va a enfermar y seguramente que si alguien va a decir, bueno, está bien que se enferme porque es mala persona y está queriendo perjudicar a otra persona que es buena, ¿verdad? No sé. Ok, ok. Bueno, entonces yo tengo una pregunta, Sora. ¿Te quedó claro la primera para Sí, seguir con la sí, sí, segunda muy o bien. tienes alguna pregunta de los animales? No, 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 me queda bien Bien, claro. entonces vamos con la segunda. Ok, ok. Vamos con la otra parte. Mira, ahí está el tema, porque siempre fragmentamos en bueno o malo, ¿cierto? El tema de la fragmentación, por ejemplo, si una persona tiene mucha rabia, ¿sí? Y digamos que quiere matar a otra y no puede matarla, ¿cierto? Entonces le da una gastritis horrible. Entonces, es claro, es preferible que le dé la gastritis y que no mate a la otra persona, pero es que ahí no es el problema. El problema es que para que ella no pueda, no podamos gestionar la emoción de que si yo estoy con una persona que estoy yo sintiéndome muy incómoda, porque nunca el problema es allá afuera, el problema es adentro, y no tengo la capacidad de solucionar esta situación, ya sea porque
Si es una pareja, termino la relación. Si es un compañero de trabajo, miro cómo soluciono eso. O simplemente miro cuál es el problema que yo tengo para que esa persona me saque tanto de mi centro y me produzca tanta rabia. Entonces, ahí es donde está el problema. Bien, entonces, ve a mirar tu sombra. ¿Qué quiere decir ve a mirar tu sombra? Jung habla de que hay un arquetipo especialmente que todos lo tenemos, que es la sombra. Las sombras son esas emociones, esos deseos y esas pasiones que los tienes, pero que no los puedes sacar. Entonces, o los tienes reprimidos o no te los permiten sacar, ¿cierto? Esa es la sombra de las personas. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que desde chiquito, lo que yo te decía antes, nos están fragmentando mucho. Nos dicen que esto es bueno y que esto es malo. Si un niño hace una pataleta, está mal, porque hace la pataleta, es un malcriado y lo callamos. Bueno, claro que ahorita pasa lo contrario, ya el niño a veces le permiten mucho, pero independiente de eso, pues toca mirar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y aprender a que el niño integre y aprenda a ver su emoción. Eso se puede hacer desde chiquito, pero a nosotros digamos que no nos lo permitieron, ¿sí? Entonces tú estás con una, como con un edificio grande de una información donde no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, ¿cierto? Y eso te empieza a generar una represión que en algún momento de tu vida, en algún área de tu vida va a salir. Puede ser con tu pareja, puede ser con tus hijos, puede ser en el trabajo. Es muy interesante cuando abrimos el árbol, cuando la persona llega a empezar a trabajar biodescodificación, me pueden hablar de, no sé, de situaciones con la mamá, con las hermanas en el trabajo, y uno se da cuenta cómo uno repite un conflicto es como un espejo que uno lo lleva. Cuando tú no empiezas a mirar las informaciones que tienes que de alguna forma te bloquean, pues sencillamente te aparecen, es como magia. Se aparecen en forma de jefe, en forma de compañero, en forma de esposo, en forma de hijo, en forma de lo que sea, ¿cierto? Porque es una información que si está ahí es para que tú la trabajes y la gestiones. Entonces, lo que tú me decías con el Señor, pues el problema no es el Señor que quiera matar y no mata, el problema es que nunca aprendió a gestionar sus emociones, ¿cierto? Y según él, la culpa es de la otra persona y la quiere matar. Como no la puede matar, pues le da una gastritis, un cáncer de colon y el berraco, y entonces hay que se hace, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está esa memoria? Porque esto se vuelve como un programa, así como la computadora tiene un programa, esto se vuelve un programita que tú no sabes, no lo reconoces, y es un programa que te empieza a manejar, y es como si te llevara de las narices. Trabajar biodescodificación biológica transgeneracional no es fácil, porque es mirar realmente el agujero negro tan fuerte que tienes y mirar esos baches, esos dolores, y a veces no es tan chévere, ¿cierto? Pero es muy lindo porque cuando tú lo miras, pues se aprende a gestionar. Y en biodescodificación generacional yo manejo mucho el trabajo a través de la psicomagia con Jodorowsky para que esa información pueda llegar al cuerpo y pueda procesarse. Porque nuestra cultura, como decía, nos puso mucho lo bueno y lo malo. Y si está bien, se hace, si está mal, no se hace. Entonces, si mi papá me violó, muchas veces mi papá me violó, me tocó quedarme callada, nunca lo pude decir porque no fui reconocida, porque eso no se decía, porque además me iban a decir que era una mentirosa, y tras del hecho, pues tengo que querer a mi papá, ¿cierto? Entonces, desde la biodescodificación, no, pues vamos a matar a tu papá. ¿Qué quisieras hacerle a tu violador? Pues, ¿qué quisiera? Darle un puño, que sea, ¿sí? No sé, porque yo, pues, en mis sesiones sí soy un poco escueta, para que la persona saque esa emoción. Entonces, uno lo que hace es con la psicomagia, sencillo, coges la foto de papá y le puedes meter 20 puñaladas y sacar el dolor y la rabia y ya está. Porque el cerebro, fíjate que el cerebro no sabe del tiempo, no sabe si es presente, pasado, futuro, y si tú le muestras una foto para el cerebro, esa es la persona. El cerebro no te va a decir, ay, no, es que él ya se murió, él no se murió, o está acá presente o no. Entonces, ese acto tan sencillo
pues te quita del esquema de que tienes que ser bueno porque es tu papá y de mala si te violó, no te tocó, o si te tocó, y te por lo menos te libera. Y desde ahí es donde uno empieza a poder liberarse de tanta fragmentación y de tanta dualidad que hay. Es un camino, es un proceso. Eso no es tan así como decirlo, buf, no. Es un proceso donde nos toca amorosamente, con pinzas ver, pero también nos toca dar el paso para que pueda haber un movimiento entre el cerebro y el cuerpo y romper esa lealtad familiar, esa lealtad social, esa lealtad cultural, esa moral que a veces te reprime y no te permite avanzar. Wow, estoy súper emocionada. Apenas vamos por la tercera o cuarta pregunta y esto se ha puesto así como bien intenso. Bueno, Ah, quiero bueno, decirte que vamos a continuar hablando sobre qué es la biodescodificación, que ya hablaste, la medicina germánica, la reflexología y tal, pero eso lo vamos a hacer después de esta pausa que vamos a tomar. Gracias por el tiempo y continuamos en el siguiente segmento. Volvemos con Esperanza Mogollón, con quien estamos hablando sobre cómo el cuerpo eh, habla, lo que las emociones callan. Hablamos de biodescodificación, ya nos va a contar ella qué es la reflexología, qué es la medicina germánica. Hemos estado con una conversación muy interesante. Entonces ahora quiero que por favor puedes contarnos con conceptos perdón, qué son los conceptos de biodescodificación, qué es reflexología. ¿Qué es medicina germánica? la biodescodificación transgeneracional lo que te permite ver es cómo esa información de tu árbol transgeneracional, de tu árbol familiar, que llega a ti a través del ADN, ¿cierto? Porque pues el ADN es lo que permite la parte de papá y mamá se unen y van y hacen el embrión, ¿cierto? Pero ahí queda no solamente una parte física de la célula, ¿no? Sino queda una información. Entonces, ¿cómo esa información está afectándote a ti? Fíjate que la forma como nuestros ancestros han podido sobrevivir se convierte en programas biológicos. Por ejemplo, si nuestros abuelos fueron a la guerra, ¿cierto? Y fueron desplazados, pero aún así hicieron lo que tuvieron que hacer para sobrevivir, eso se convierte en un programa biológico y eso está en esa memoria celular, en ese ADN. Eso es increíble. Entonces resulta que cuando tú avanzas en la vida, tienes una información, pero hay una información que está en tu memoria celular y se convierte en un programa biológico. ¿Qué pasa? Que cuando tú andas por la vida y todo te sale divino porque te dijeron que estás bien, entonces te fue bien en el colegio, eres un niño súper lindo, súper aplicado, saliste de la universidad maravilloso, conseguiste el trabajo, hiciste la empresa, tienes casa, carro y esposa e hijos y todo, y tu vida es una maravilla, pues tú estás feliz, ¿cierto? Porque nos estandarizaron que así debía ser la vida. Pero cuando no logras esas cosas, empiezas a sentir que te estancas y que hay un conflicto, ¿cierto? Entonces ahí es cuando empiezas a ver, y es chistoso porque fíjate que la gente que aparentemente tiene mucho éxito también tiene conflictos, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros solo nos acostumbramos a ver lo externo, pero yo creo que todos los seres humanos tienen conflictos. La diferencia es que unos los quieren resolver y otros no, ¿cierto? Entonces cuando uno va a mirar cuál es el tema del conflicto, mucha y gran parte de esa información es una memoria que tú tienes desde una información. Continuamos conversando con nuestra querida Esperanza Mogollón, quien desde Colombia está compartiéndonos por qué es tan importante que trabajemos las emociones, por qué es tan importante que nos reconozcamos y que honremos nuestro cuerpo, lo que sentimos, lo que creemos, lo que pensamos, porque esa es una manera de poder abordar nuestra salud. Quiero preguntarte, querida Esperanza, tú has trabajado seguramente con muchas personas y sus procesos de sanación, sin entrar en particularidades. ¿Hay alguna historia o alguna experiencia que haya sido importante, que te haya conmovido, que te haya, eh, no sé, movido el piso, digamos, que tal vez pudieras compartirla?
Bueno, lo que tú dices es cierto, de pronto ya en el transcurso del tiempo uno empieza a tener muchas experiencias. Básicamente, más que una, lo que más de un árbol transgeneracional que está en ti y que por alguna razón está, digamos que si hay dos hermanos, está más en ti que en tu hermano, ¿sí? O si hay primos, o sea, hay cosas que te afectan más dependiendo de tus vivencias y de tu información. Entonces, lo que hace la biodescodificación transgeneral es, uno, todo lo basamos en qué quiere resolver la persona, porque tenemos un inmenso mar de cosas por donde nos podríamos ir, ¿cierto? Entonces la persona dice, bueno, yo quiero resolver mi situación financiera, ¿sí? Porque por más que haga empresas y empresas, nunca la logra. Entonces, listo. Entonces, desde ahí uno empieza a ahondar en ese inconsciente colectivo, familiar y personal desde la biodescodificación transgeneracional y a empezar a ver, a observar a través de toda esta información de nuestra cultura, de la epigenética, de la biología, cómo hay una información biológica que se convierte en un programa biológico y cómo esto está afectando a la persona. O sea, esa historia es un programa biológico, lo que tenemos que ir a buscar la cuerda y saber jalar la pita. Y para eso tenemos que ahondarnos en todo este tema del transgeneracional. Eso es, cuando logramos encontrar de dónde viene ese conflicto, de dónde viene esa información, entonces ahí es donde te digo que no solamente es verla, porque a veces no es suficiente, ¿sí? A veces la gente la ve, pero a veces no logra llegar al cuerpo. ¿Por qué? Porque hay mucha moral, esto como que no está bien. Entonces ahí es cuando uno trabaja los actos de psicomagia, con mucho trabajo de psicomagia, para que la persona pueda impactar al cuerpo y empiece a haber una desprogramación en esa memoria celular. Entonces ahí es donde uno habla de la reprogramación. Entonces es como que tengo un programa, lo desprogramo, es como si muevo ese programa y ahí es donde se empieza a reprogramar. Y ese es el Y objetivo. la reflexología y la medicina germánica, Claudia, si nos, Bueno, ¿qué son y cómo se relacionan entre sí? la reflexología es interesante porque es a través de la planta del pie están todos los puntos de tu cuerpo. Entonces es como un punto de reflejo. Entonces tú tocas un punto, eso ya es muy para el cuerpo como tal, ¿no? Entonces yo toco un punto y a través de la presión de ese punto voy a impactar un órgano. Esa es la reflexología. Yo lo trabajo también, eso hace más parte de la fisioterapia, ¿cierto? Entre todas las cosas de la fisioterapia se trabaja más esa parte de la reflexología, que es muy efectiva. Es increíble impactar cómo a través de, especialmente la planta de los pies, pero también la planta pues, las manos, ¿no? Las Las palmas. palmas de las manos, ¿cierto? Cómo afecta, ¿cierto? Ahora en la medicina germánica es otro tema y trabaja también el cuerpo y las enfermedades. Mira lo interesante. Rick Hammer propone 5 leyes biológicas. La historia de él es muy interesante porque él es un médico y su hijo recibe un impacto de bala, ¿no? Y él desde su medicina trata de hacer todo para pues salvarlo, no lo salva, el chico se muere, ¿cierto? Y un año después, él tiene un cáncer de próstata y su esposa también. Entonces, cuando él va a hacer su terapia de cáncer de próstata, ¿no? Él cuenta que cuando, pues eso que uno va a la terapia, pues de lo que sea de cáncer de próstata, y en esas pues tiene que sentar y esperar. En esas él empieza a hablar con la gente que vaya a hacer sus terapias de cáncer y empieza a descubrir que antes de ese cáncer hubo algún evento muy fuerte que se relacionó después del tiempo. Y ahí es donde él empieza a estudiar o sea, donde empieza a estudiarlo y ahí él propone la nueva medicina germánica. Es muy interesante como él dice primero que debe haber un shock biológico muy fuerte, o sea, alguna emoción que impacta muy fuerte, que generalmente se vive con mucho dolor y en soledad, ¿sí? Esto ya ha evolucionado un poquito porque él pone sus 5 leyes, ya uno ve que a veces pues no están así, pero lo macro es cierto.
Posteriormente, él habla muy interesante, es muy interesante ver cómo habla de las dos fases de la enfermedad. Habla de la fase de la vagotonía y de la simpaticotonía. Primero, de que cuando tú estás en el proceso emocional de donde no sabes qué hacer en el conflicto, él habla que hay un proceso en el cuerpo de simpaticotonía. Entonces es cuando estamos, no dormimos, no comemos, generalmente el cuerpo se pone frío, generalmente la persona está angustiada. Entonces, esa primera fase es la fase que él habla de conflicto activo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el shock biológico? Que dijeron, vamos a recortar personal y no se sabe quién va a salir. Ahí hubo el primer shock. La persona se, wow. Entonces, en su cabeza él dice, ¿qué vamos a hacer? Si me echan, dejo de llevar dinero a la casa y hay muchas cosas, muchos compromisos. Entonces, lo más seguro es que él puede oírlo y hablar a su casa o quedarse callado para no preocupar a su familia, ¿cierto? Ese sería el shock biológico. La segunda fase es en ese proceso de que no sabemos a quién van a echar, a quién no van a echar, no sé si voy a quedarme o no con trabajo. Entonces empieza una fase que es la fase fría que Hammer habla y es la fase de simpaticotonía. Y es muy interesante porque esto se relaciona mucho con el sistema nervioso autónomo que posteriormente también lo estudié. Entonces la persona no puede dormir, no puede comer, está frío, está angustiado, solo piensa y piensa qué va a pasar, ¿cierto? Si lo echan, si no lo echan, cómo va a solucionar, cómo va la casa, todo eso. Finalmente pasa algo, o lo echan o no lo echan, no importa, cualquier cosa, pero ya salió del conflicto, ¿listo? Entonces ya, si lo echan, pues sencillo, él tiene que resolver, solucionar, habrá otro trabajo, pasarán cosas, pero ya salió del conflicto. Y si no lo echan, también salió del conflicto, ¿cierto? Porque sí o no, ya tuvo que solucionar. En ese momento viene una fase de vagotonía, entonces la persona queda supremamente agotada, el cuerpo necesita descansar porque pasó de una fase donde no dormía, no comía y estaba bastante frío, entonces el cuerpo empieza a reparar. En esa fase de vagotonía es que sale la enfermedad, según Hammer, ¿cierto? Entonces es bellísimo porque justo cuando sale la enfermedad es cuando está resolviendo el conflicto. Es una cosa increíble. Entonces, generalmente, no sé, pongamos a este personaje una pérdida de territorio, lo vio como una pérdida de territorio, ¿sí? Entonces le dio un infarto, ¿cierto? O una pérdida de territorio distal, porque pues vino un jefe nuevo y él no pudo hacer nada, entonces le dio una trombosis, ¿sí? O algo más sencillo como, no sé, cálculos en los riñones, algo así, ¿sí? Es algo tan sencillo. Nosotros vemos la enfermedad como que está enfermo y en la nueva medicina germánica la enfermedad está reparando un conflicto. Entonces, desde ahí la historia cambia. Es muy bonito y muy interesante. Eso es muy hondo y muy profundo, pero es bellísimo poder ver, por ejemplo, cuando una persona me dice, mira, tengo cáncer de mama, es bellísimo ver, ir, saber de dónde fue el conflicto y saber que está reparando. El problema que tenemos es que nuestra medicina alópata, como no reconoce esta ciencia, es muy cortante. O sea, que te diga a ti que tú tienes cáncer, pues es simplemente un conflicto mayor, ¿no? Porque mi cuerpo se está reparando, pero para el cerebro el cáncer es terrible, me voy a morir, es una enfermedad. Entonces, resulta que se hace un conflicto mayor. Es muy interesante. Cuando la persona entra en este proceso de empezar a recuperarse y a verse y se permite ir, es bellísimo ver cómo el cuerpo se empieza a recuperar, es increíble, ¿sí? Es como el cuerpo sí se está sanando si tú le permites que él vaya y trabaje. Esto no quiere decir que no necesitemos de la medicina alópata, quiere decir que deberíamos ir en conjunto, ¿cierto? Incorporar Porque sí ambas. vamos, claro, sí vamos a necesitar de una cirugía, de una aspirina, Claro, claro que sí, pero es muy diferente cuando lo trabajas integrando y comprendiendo qué es lo que te está dando tu cuerpo. Claudia, y cuando llega un paciente contigo y tiene tal o cual enfermedad o síntoma, ¿cómo decides tú si le vas a aplicar la biodescodificación o si le vas a hacer reflexología o si le vas a hacer medicina germánica? O sea, ¿de qué depende?
Bueno, es muy lindo porque para eso se trabaja mente, cuerpo y emoción. Fíjate que lo que más hago es trabajar, bueno, si está, por eso integré el sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahorita? Bueno, sobre todo para estas personas crónicas que tienen enfermedades crónicas que no han podido salir de ellas. Pero entonces uno lo que primero llega es, bueno, vamos a tocar el cuerpo, claro, porque el cuerpo está alterado, ¿cierto? Entonces, ese cuerpo lo podemos trabajar a través de la fisioterapia, entonces tal vez hay que bajar una tensión muscular, tal vez hay que rehabilitar alguna parte del cuerpo, pero a través del sistema nervioso autónomo vamos a mirar que el cuerpo esté lo mejor regulado para que el cuerpo pueda hacer los procesos de recuperación. Entonces, por ejemplo, está el sistema vagal, está el sistema simpático, tenemos la capacidad de medirlo y junto con la historia clínica vemos si está desregulado y cómo podemos empezarlo a regular. Eso sería una Perdón, parte. perdón, dijiste está el sistema simpático y el otro el sistema. Parasimpático, que ese es el sistema nervioso autónomo. Ok. Entonces, se trabaja desde el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué el sistema nervioso autónomo? Porque él es el que regula el cuerpo. Cuando tu cuerpo tiene alguna lesión, alguna enfermedad, alguna reacción que desde, si lo integramos con la biodescodificación, ya comprendemos que es una solución biológica, pero no deja el cuerpo de tener esa, por decir así, esa lesión para recuperarse. Cuando son procesos, lo normal es que el cuerpo tenga lo que llamamos enfermedad y el mismo cuerpo se recupere, ¿sí? Una gripa, un desgarro, un esguince, una gastritis, o sea, lo normal es que yo tengo y yo me recupero, porque el cuerpo está diseñado para hacer un proceso donde me desregulé y vuelvo y me regulo. ¿Qué pasa cuando el sistema interno no tiene un buen proceso, que es el sistema nervioso autónomo? Entonces me desregulo y no me puedo volver a regular. O sea, como que los botoncitos de encendido y apagado no sirven. Eso está dañado. Entonces ahí es cuando entramos a mirar el sistema nervioso autónomo para mirar, primero lo valoramos junto con la historia clínica y miramos cómo está. Ahí es donde yo te decía, hay la capacidad de ver el sistema simpático, parasimpático. El parasimpático tiene que ver mucho con el sistema vagal. Yo creo que tú has visto de pronto ahorita está muy de moda el vago, ¿no? El nervio vago, vago, que es interesante cómo lo miran y que si tú espichas aquí ya y que si tú haces esto es bien interesante porque el sistema vagal tiene que ver con dolor, inflamación, ansiedad y estrés. Y son, creo que, las cuatro cosas más poderosas que están pasando a nivel de salud en este momento. La persona tiene dolores muy fuertes o temas de inflamaciones, sobre todo inflamaciones de bajo grado, que son inflamaciones que permanecen en el tiempo y no se curan. Y era lo que yo te decía, si tu cuerpo se inflama, él debería saber cómo desinflamarse, pero de bajo grado es porque tu cuerpo se inflama y la inflamación tiene que llevar a un punto para que el cuerpo lea que está inflamado y desinflamarse. Una inflamación de bajo grado es la que se queda. Es como esas tendinitis, ese hombro que me duele y nunca se mejora. No, si el hombro se te lesiona, el hombro se tiene que reparar. Pero eso que te duele y, ay, 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 no, y duele y no se mejora, eso es una inflamación de bajo grado. O esa rodillita, o esa gastritis, son inflamaciones de bajo grado que el cuerpo no ha perdido la capacidad de decir, yo me desregulo, yo me regulo. Ahí es donde entramos en el sistema nervioso autónomo a trabajar eso, ¿sí? Y a enseñarle, primero miramos, porque se puede medir y caber, y dependiendo de la persona y de lo que ella tenga, porque cada persona funciona diferente, la idea es regularla, ¿sí? Y hacer que esa desregulación interna empiece a funcionar mejor. Eso se acompaña junto con la biodescodificación y con el trabajo del cuerpo como tal, ¿sí? O sea, son la integración de estas cosas. Entonces es muy interesante porque tenemos que trabajar todo. Fíjate que hay personas que tienen enfermedades crónicas o una enfermedad, ¿sí? Más allá porque pues si digamos que si la logro en un mes, pues la saco un mes, mes y medio ya. Pero hay personas que van y van y van al médico y lo tratan y lo tratan y lo tratan y la cosa no evoluciona, ¿sí? Entonces, lo ideal es como que acá hay un conflicto que no se ha solucionado,
pero también hay un cuerpo que está desajustado y hay un sistema interno que no está haciendo los cambios que tiene que haber para que ese cuerpo se ajuste. Entonces la idea es trabajar esas tres partes, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, Claudia, cuando las emociones son reprimidas, cuando las son calladas, siempre va a haber una repercusión, siempre va a haber una consecuencia. Es así. Así es. Así es. Y lo que yo te decía es porque sería diferente que pasara algo, o sea, no sé, a ti te puede pasar cualquier cosa y si tú lo puedes observar como un evento y no lo tomas personal, lo más seguro es que no te vas a afectar, ¿sí? Por eso hay personas, es muy chistoso porque uno dice, porque hay personas que hacen muchas cosas, pero es que ellos no toman nada personal, ¿sí? Nada personal. Entonces uno dice, pero esta persona siendo tan mala y no le pasa nada. Ahí seguimos con la fragmentación de lo bueno y de lo malo, ¿cierto? Pero pues si tú Wow, no qué lo tomas, interesante. es increíble, si tú no lo tomas personal, si no sé, si el vecino, no sé, hizo algo y no me gustó, pero no lo tomo personal, no importa, no hay problema. Si lo tomo personal, voy a decir que es un mal vecino, que me la tiene montada, que es horrible y voy a crear conflicto. El tema es crear conflicto. Es muy difícil no crearlo, pues porque estamos, es difícil, estamos en una sociedad, estamos emocionalmente conectados, vinculados, pero poder salir de esos patrones es como la idea, ¿sí? Es como si, mira, yo lo, yo lo pongo así. Es que no sé si tú te acuerdas ahora cuando éramos chiquitos, los dibujos animados se hacían porque habían muchos dibujitos y se ponían uno tras otro muy rápido y ahí se creaba el movimiento. Si nosotros pudiéramos ver cada situación como una página y no la integráramos, entonces no nos iríamos a una historia y no nos iríamos a un conflicto. El problema es eso, que creamos historias y esas historias se vuelven conflicto dependiendo de lo que vemos o no vemos. Y llegar a ese punto, ahí es donde se integra la conciencia, cuando podemos recordar que somos conciencia pura, que esto simplemente es un momento donde la conciencia se experimenta y ya y no somos este personaje, este cuerpo ni esta historia, sería ahí es donde tendríamos que llegar. Y no habría conflicto, simplemente historias. Ya, se pasa. Pero todavía tenemos que trabajar. Todavía estamos en ese proceso. Mira que me encanta eso que acabas de decir. Justamente la siguiente pregunta que iba a hacerte era sobre cómo podíamos hacer para empezar a escuchar a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y saber qué es lo que no quería lo que el cuerpo nos quiere decir, pero también cómo podíamos empezar a trabajar esto de las emociones y tal. Pero has dicho algo que me parece bien importante y lo tomo incluso para mí, y es el no personalizar nada, no tomarnos nada personal. Y de repente hay situaciones que no tienen nada que ver con nosotros o con nosotras, pero las personalizamos. Y qué interesante saber qué es eso, lo que nos va creando el conflicto, que al final después viene en una enfermedad. ¿Qué otra cosa podemos hacer para evitar eh, o para no bloquear nuestras emociones, para poder, digamos, liberar, vivir como más, de una manera más fluida, de una manera más liviana? Claudia, perdón, Esperanza. Está perfecto, Claudia Esperanza Sora. Perfecto. Bueno, mira, acuérdate que es cuerpo, mente y emoción para integrar, pero en sí es conciencia pura, ¿cierto? El problema es que como estamos tan fragmentados, como que nos vemos separados. Yo lo que propongo es que el cuerpo, bueno, el cuerpo lo podemos empezar a trabajar a través de la respiración, a través del movimiento y a través de los masajes. Fíjate que uno después de un buen masaje es como muy tonificante para el cuerpo, ¿sí? Entonces, si la persona tiene como profilaxis, voy a hacerme un masajito de vez en cuando, no solo cuando estoy enferma, es como que es increíble a nivel biológico como eso te proporciona un estado de bienestar y de relajación. Entonces, eso sería una parte con el cuerpo. La respiración es muy importante, ¿sí? Ahorita podemos hacer un ejercicio de respiración porque uno no sabemos respirar bien. Fíjate que estamos muy desconectados de la respiración.
Y la razón siempre está con nosotros. Fíjate que es increíble cómo, así sea dormidos, está con nosotros, pero no sabemos respirar. Y hay respiraciones que activan tu sistema vagal, del que hablé, que tiene que ver con dolor, inflamación, ansiedad, estrés, y que lo regulan. A través de la respiración podemos regular el cuerpo. Y la otra forma sería a través del movimiento, ¿sí? Este vehículo, este aparato que tenemos que se llama cuerpo, necesita movimiento para funcionar bien. Y especialmente, yo pienso que es para todos los seres humanos, pero especialmente para las personas grandes, necesita mucho masa muscular. Porque la masa muscular, por un lado, en biodescodificación habla de la capacidad de hacer, o sea, es la potencia, la masa muscular es la potencia. Entonces, pero a través, el hecho de que tú tengas músculo en tu cuerpo te va a permitir, el músculo es proteína y esto es toda una información interna que te va a permitir que en estados de enfermedad tú puedas gestionar mejor la enfermedad. Entonces, no solo el movimiento como tal, sino que la persona pueda tener una vida de más ejercicio o de más movimiento que le genere una masa muscular y un soporte en huesos, porque finalmente este aparato se tiene que sostener contra la gravedad. Entonces tú no puedes desconocer que necesitas un vehículo que funcione. Entonces, respiración, movimiento y masaje serían las tres cosas que yo recomiendo para el cuerpo, ¿cierto? Para la mente y para la emoción, yo lo que recomiendo es sí, Es la, es increíble como la quietud, ¿sí? La quietud y el silencio. O sea, fíjate que es interesante porque yo voy a tener tiempos de quietud. Estos tiempos de quietud y de silencio, más que todo, sí, de quietud y de silencio, te van a permitir encontrarte con esta parte interna intuitiva y tu conciencia, ¿sí? Porque nosotros estamos tan diseñados, en esta cultura estamos tan diseñados a hacer, a pensar, a que la mente habla, diga, tengo que hacer, tengo que subir, tengo rabia, tengo dolor, tengo esto, el vecino, el esposo, todo lo que sea que es extremadamente ruidosa. Y es como que tanta información y tanto ruido es como que te hace ir de narices a actuar de una forma o actuar de otra. Y eso te está desconectando de tu grandeza, de tu esencia pura. Entonces, a través del aquietamiento y de la respiración, que uno lo puede empezar a hacer, mira, 5 minutos sin hacer nada, 5 minutos al día sin hacer nada, solo respirando, tú te vas a dar cuenta que es increíble cómo se desvanece todo. Se wow. desvanece el personaje, se desvanece toda la historia, queda nada. Y ahí es donde nosotros empezamos, es como ahí en ese punto es donde nos podemos enchufar a lo que realmente somos, que somos conciencia pura, ¿cierto? Pero se nos olvida porque estamos en este personaje y en todo lo que está. Y cuando tú te lo empiezas a disfrutar, empiezas a darte cuenta que en la quietud y solo respirando, en la quietud, empiezas a encontrarte. Entonces ya todo eso a lo que le das tanto significado se empieza a desvanecer. Es como si no hubiera nada, ¿sí? Y empiezas a encontrarte contigo y es un placer. Entonces, cuando estés activo, dale movimiento, respiración, de vez en cuando masajes y ojalá un cuerpo fuerte, un cuerpo sólido, porque finalmente ese es el personaje. Pero cuando tengas tiempos de quietud, respira y no hagas nada. Y toda esa historia y todo ese conflicto y toda ese ruido que tenemos de bla, 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 del transgeneracional, de los programas, a la final tienen mucho poder porque les damos mucho poder y por eso es que terminamos enfermándonos, ¿sí? Porque ¡buah! Es demasiado. Pero a la final te das cuenta que es como si se apagara la historia y tú te conectaras con tu esencia, entonces es como si empezaras a ver diferente. Yo eso es lo que recomiendo a través de todo lo que he venido pues viendo, estudiando y todo. Es un placer ese aquietamiento y esa respiración y poderte encontrar. Entonces te vas a dar cuenta que vas a observar y a ver y a comprender que lo que pasa es perfecto, sí, es perfecto. Y vas a transitar, es como transitar plácidamente en la vida que tienes, plácidamente, independiente, eso no se trata de si tienes dinero, si no tienes dinero, pareja, no importa.
de lo que estés pasando, está perfecto. Es muy dulce, empieza a ser muy dulce cuando puedes observar la vida así. Y desde ahí, pues obviamente empieza a haber otra reprogramación. Eso no quiere decir que nunca te vas a enfermar, eso no quiere decir que no vayan a pasar cosas. Pasan, pero las puedes transitar de una forma muy diferente. Qué poderoso. Y esto me recuerda, bueno, si tú miras en redes sociales, como que se pone muy de moda esto de hacer un detox de tecnología y recomiendan un día, dejar teléfonos, dejar todo, digamos, lo que tenga que ver con tecnología y simplemente es aprender a estar contigo, ¿verdad? Andar descalzo si puedes, abrazar un árbol. Estar contigo, es más, ni siquiera leer, ni ver televisión, nada, sino estar, solamente estar. Entonces, esto creo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Querida Claudia, vamos a hacer una breve pausa y continuamos en otro momento porque todavía me falta mucho más que quiero preguntarte y que seguramente quienes están viendo esta entrevista van a querer conocer más. Entonces, continuamos en un momento. Pero lo que más me llama la atención, más allá de las personas, es ver que el proceso se logra con constancia y que esa constancia no es fácil, porque es romper, digamos que toda esa memoria, pues prácticamente tú te vas a ir de frente contra tu programa, ¿sí? El programa que te ha dicho que actúes de esta forma, que vivas de esta forma, que te muevas de esta forma. Fíjate que para desprogramarte tenemos que ir al subconsciente. Está el consciente, que es prácticamente pues lo que nosotros, digamos que lo que vemos, miramos, nos acordamos, ese es el consciente, que es como un 10%. Está el subconsciente y está el inconsciente. En la biodescodificación yo trabajo el inconsciente, pero realmente lo que yo tengo que ir es al subconsciente porque ahí están los hábitos. Y los hábitos son los que te hacen actuar como, o sea, cuando la persona le dice a uno es esperanza siendo esperanza, es Soraya siendo Soraya, pues son los hábitos, ¿sí? Yo me levanto, o sea, esas son cosas tan marcadas para que tú cambies, logres tener una vida diferente, pues tienes que llegar a ese punto. O sea, tú vas al inconsciente, te das cuenta, pero tienes que ir al subconsciente a lograr que esos hábitos se muevan. Eso es lo más difícil, porque es ahí cuando yo he tenido, empecé este año ya fue donde arranqué con ese proceso de trabajar cuerpo, mente y emoción. Y fue muy lindo como a principio de año empecé a tener pues consultantes y era muy bello ver cómo al principio todo era como en una danza. Mira, eso fueron más o menos del primer mes. El segundo mes, eso se empezó a poner gris, gris y negro. Y de muchas de los consultantes, yo creo que un 50% abortaron, dijeron hasta luego no más, ¿cierto? Hasta luego no más es que termina habiendo conflicto por lo que sea, ¿cierto? Y es increíble cómo, wow, claro, sostenerse, persiste, porque ahí más o menos en ese tiempo es donde tú tienes que empezar a hacer movimientos y ahí es donde se empieza a cambiar el subconsciente. Y esto es ir contra lo que tú crees que eres. Por eso cuando nos aferramos mucho al personaje es complicado, porque si el personaje que se alimenta, alimenta tu ego te dice que tú eres tú, y te estoy diciendo que pues vimos un proceso y te estoy diciendo que hay que cambiar ciertas cosas para lograr lo que tú quieres, pues el personaje va a pelear. Eso me ha llamado la atención porque con las personas que lo hemos logrado es porque han sido muy constantes, muy, muy constantes, ¿sí? Y a unas les cuesta más que a otras, pero por lo menos se mantienen en el proceso, ¿sí? Es increíble cómo hacer un acto de psicomagia tan básico, es algo muy básico, es como ir a jugar, pues, ¿por qué? Porque tu mente inconsciente le está diciendo al subconsciente, no lo hagas o si no nos morimos. Y salir de esos procesos es increíble. Eso me ha llamado mucho la atención, ver cómo, fíjate que al principio el proceso estaba dado por meditación, por respiración, por biodescodificación del sistema nervioso autónomo. Y eso resulta siendo demasiado para ciertas personas. Y no es ni bueno ni malo, es que ahí fue cuando yo dije, ok, me paro y vamos como mirando
cómo podemos trabajar con cada persona porque no todas las personas funcionan. Entonces a ti te pueden ofrecer el mundo entero, no me quiero comer el mundo, ¿sí? Quiero comerme un pedacito y está también bien. El proceso de cambio es complicado, más que complicado, es solo un proceso, ve llevándolo despacito, ve llevándolo amoroso, porque si vas a generar un conflicto, obviamente te vas a echar para atrás. Entonces, hay gente que va así muy rápido, hay gente que va más lento. Y entonces aprendí a darme cuenta que todos tenemos nuestros ritmos y que es respetable, ¿cierto? Entonces, que más bien yo puedo ser terapeuta, pero también amorosamente vamos acompañándonos y avanzando en el proceso. Si ya no se puede soltar, pero no es como que me ha llamado muy lindo, porque uno se va con la expectativa de que, wow, por aquí es y lo logramos. Y no, es bien interesante, como que todos tenemos nuestros momentos, todos tenemos nuestros tiempos, vamos viendo. Claudia, ¿por qué será que es tan difícil entender o creer que cuerpo y emociones están conectados, que sí hay una conexión, ¿verdad? A pesar de que muchas veces es evidente, tú dices que tuviste consultantes que dejaron a medio camino y digamos que quizás tenían la prueba, ¿verdad? Que estaba todo conectado o memorias familiares, quizás, o cosas que les pasaron cuando eran niños, pero ¿por qué es tan difícil aceptar todo eso? ¿Por qué es tan difícil aceptar, bueno, en tu campo se habla mucho del árbol genealógico, de las memorias familiares, ¿verdad? Pero ¿por qué nos cuesta tanto aceptar todos estos conceptos, todas estas ideas que son más allá de ideas y de conceptos, que son realidades, ¿verdad? ¿Por qué cuesta tanto? Si nos ayuda mucho o nos ayudaría mucho aceptarlo y tratar de ir gestionándolos para poder estar mejor. Porque es bien, bien linda tu pregunta, Sora, porque mira, el cerebro siempre te está protegiendo, ¿cierto? El cerebro siempre te está protegiendo. Y si tu patrón, ¿cierto? Si tu patrón es, a ver, te pongo un ejemplo. No sé, a través del sometimiento, tú has tenido el reconocimiento a través de ser una niña buena, a través de ser complaciente, a través de ser obediente, has tenido el reconocimiento. Y yo en el programa te estoy diciendo que vamos a romper ese patrón porque es justo el que no te deja avanzar a donde tú quieres, pues el cerebro inmediatamente va a cortar y va a decir no, porque el programa te dice, no, es que si tú te eres rebelde, pues sencillamente no te van a querer, o sea, te vas a morir, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy con eso, el cerebro siempre nos está protegiendo. Es bien bonito eso que dices, porque es frustrante, pero cuando entendemos que es una forma que el cerebro te protege y vamos a mirar de qué te está protegiendo, entonces ahí podemos decir, ok, me estás protegiendo de mi papá no me siga reconociendo o no me deje ser. O sea, el cerebro siempre te está protegiendo. Entonces, ahí es cuando uno dice, ok, vamos a aprender a jugar diferente, porque uno, ahí es cuando el tema de los terapeutas, cada terapeuta cree que con su herramienta, finalmente lo que queremos es dar lo mejor al mundo, ¿cierto? Pero también es interesante, Sora, porque cuando tú te vas a mirar, parece a sí mismo. Es muy bonito y muy interesante. Entonces, finalmente uno se quiere salvar a sí mismo, pero lo hace a través de ser terapeuta. Esto es increíble. Pero entonces ya cuando uno empieza a observarse y a mirar y uno dice, ok, es que el cerebro siempre te está protegiendo y tú puedes obtener la super herramienta y la super creación y como eso fue muy interesante y muy interesante que me pase justo en este mes que empieza diciembre, porque en enero yo decía, es que por aquí es, ¿cierto? Y cuando me di cuenta, me di cuenta que no, pero en un proceso decía, no, les falta constancia, les falta como sostenerse. Hoy por hoy comprendo que son mecanismos de defensa que cada cerebro tiene. Para solución biológica no te vas a morir porque el cerebro piensa que se va a morir. Y hay que amorosamente sacarlos, observar, comprender y ver que no te vas a morir, que si haces un cambio no te vas a morir. Un amigo me decía, que es consultante también, que se volvió independiente y le tiene pánico a las ventas, pánico.
¿sí? Imagínate, independiente. Pero el cerebro, claro, él siempre estuvo, digamos que muy protegido, ¿cierto? Salir y exponerse es me voy a morir. Entonces, ¿qué pasa? Pues sencillamente no va y no vende, no vende. O sea, él prefiere no vender, no exponerse, porque desde el inconsciente me voy a morir, porque yo siempre estuve allá en mi casa, en mi pieza, y estuve muy protegido. Y si salía, de alguna forma era malo. Entonces, empezamos a comprender que son soluciones biológicas. Ahí es donde tenemos que llegar, ¿sí? A mirar qué es lo que no te permite avanzar, pero de qué te está protegiendo, cuál es la solución biológica que te está dando. Entonces, poco a poco, y hay personas que lo pueden desprogramar más rápido y hay otras que es más lento. Y era ahí donde te decía que uno aprende a ir al pulso, ¿sí? No es estancamiento, es ir al pulso de cada persona, ¿sí? Lo importante es esa compañía. Por eso son procesos que no son de una, de dos, de tres sesiones, son procesos que vamos, yo lo propuse de 3 meses, pero vi que nos toca de a poquitos, de a pedacitos, ¿cierto? Porque a veces tú dices 3 meses es demasiado y no la logro. Y vamos con cada pulso. Pero es muy lindo lo que tú dices porque siempre nos estamos protegiendo para no morir. Es interesante. Interesante porque, bueno, lo único seguro que hay es que nos vamos a morir. Claudia, yo quisiera preguntarte, si dentro de las personas que están viendo este video, se están escuchando este podcast, ¿hay alguien que hoy, este día, siente dolor, cansancio o tiene alguna enfermedad? ¿Qué le dirías tú que puede hacer como primer paso para entender lo que su cuerpo quiere decirle? Bien, bueno, lo primero es como ¿cierto? Para, me refiero pone un stop porque el pensamiento y el cuerpo siempre están en un movimiento que se vuelve muy agotador, ¿sí? Y desde ahí respira. Era lo que yo te decía, la quietud y la respiración. Eso es lo primero que deberíamos hacer, ¿cierto? Porque a través de esa quietud y de esa respiración es donde vamos a empezar a darle medicina a nuestro cuerpo y a empezar a cambiar esa información, ¿sí? Posteriormente hay muy buenas herramientas ahorita, hay muy buenas herramientas. Si tú miras ahí, hay una app que se llama el Diccionario de Biodescodificación, donde es muy importante, esto ya está para todo el mundo. Entonces tú puedes, por ejemplo, ahí están diferentes enfermedades y hay varios diccionarios. Entonces tú miras y este te da como el conflicto, ¿cierto? Entonces, es muy bonito cuando tú puedes empezar a relacionar tu dolor físico con el conflicto y ahí empezar a analizarte y a observarte, a decir qué es lo que está pasando. ¿Sí? Ese es el punto donde, ok, está pasando esto o lo relaciono con esto en mi vida o esta situación me afectó. Siempre recordando que es de adentro hacia afuera, ¿sí? Si yo le voy a echar la culpa o voy a creer que es por Pepito y Juanito, ahí estoy mal, ¿sí? Es que él me dijo y me puso mal. No, él te dijo y tú te pusiste mal, porque tú lo asimilaste así. Ahora tocaría ir a mirar porque no es no reconocerse. Ok, me puse mal, me molesté, me sacó de mi centro. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, desde ahí empezamos a hablar. Es muy importante empezar a la observación y a la escucha, ¿sí? Porque era lo que yo te decía de la sombra que nos habla Jung, o sea, hay una parte muy oscura que no la queremos sacar. ¿Cuál es el problema? Sácala. Te da rabia, te da envidia, tienes odio, tienes celos, tienes molestia. ¿Por qué? Pues porque te sientes menos, porque él sí puede y yo no, porque hay más aplausos y más reconocimiento y yo hago y hago y no. No importa, sácalo. Porque es que no sacamos nuestra sombra. Entonces, primero, aquietarte, respirar y escucharte. ¿Qué te molesta? ¿Cuál es la rabia que tienes? Escúchate y habla. ¿Dónde me duele? ¿Las rodillas? ¿El pecho? ¿El hombro? ¿El cuello? Y empezar a trabajar. Entonces ahí es donde te digo, entras a ayudarte con el diccionario y a mirar, bueno, si me duele el cuello, ¿qué es lo que pasa? Si tengo un dolor de cabeza, ¿qué es lo que pasa? Y empezar a mirar, porque yo creo que todos, si todos somos conciencia pura, pues todos tenemos esta capacidad de
de poder vernos y expandirnos y de comprendernos, pero hay veces que no conectamos. Entonces, amorosamente todos tenemos como que empezar a tejer. O sea, uno se conecta y es automáticamente como que tú vas viendo cómo te va llevando esa intuición y esa conciencia, cómo empieza a darte pautas, herramientas. De golpe ahí vienen personas, de golpe ahí vienen situaciones, pero esas son las sincronicidades de las que habla Jung. Cuando tú quieres, buscas ese deseo profundo de salir de ese bucle, de ese dolor, de literal de esa mierda, ¿sí? Se vuelve asfixiante. Entonces, cuando tú tienes el deseo, es increíble cómo tú mismo te empiezas a propiciar las mismas herramientas para salir de eso. Por eso es importante parar y respirar, para poder empezar a conectarte contigo. Bueno, ya vamos a hacer ese ejercicio que nos hablabas de respiración, pero antes del ejercicio quisiera preguntarte, Claudia, bueno, quiero decir que muchas veces te digo Esperanza, te digo Claudia, porque yo te conocí por Claudia. Entonces, pero para ti es más cómodo y más bonito que te digan Esperanza. Entonces, tratando de siempre de respetar cómo llamarte, pero a veces se me pasa y te digo Claudia. ¿Qué te inspira hoy? ¿Qué te inspira hoy para seguir ayudando a otras personas a sanar? Yo creo que lo más lindo es poder dar la herramienta, ¿no? Porque la herramienta que integra, ¿sí? Es lindo ver cómo a la final la vida es muy simple, es muy sencilla, a la final es ver que no necesitamos tanto de lo que creemos que necesitamos y que el disfrute puede ser muy grande, pero no lo podemos reconocer, no lo podemos ver. Entonces yo creo que lo que más me inspira es cuando podemos ver esta, porque lo vemos las dos personas, ¿no? Podemos ver que a la final es tan simple y tan sencillo, pero que obviamente hay que trabajar para desprogramarnos de esta. Mucho hay que recordar, esa es la palabra, hay que recordar, porque nosotros internamente sí tenemos toda la información, pero no la recordamos. Entonces, acompañar a recordar es lo más lindo, porque cuando uno empieza a recordar es muy liberador, ¿sí? Y no es que no te duela, no es que el proceso no duela, claro que duele. Si hay una separación, duele. Si hay una situación difícil, duele. Si hay una lesión, pues claro que va a doler, pero desde una mirada de recordar es todo más amoroso. Es como que si todo pasa tan sutilmente y eso es como, wow, muy liberador. Eso yo creo que es lo que más me inspira, poder dar esta información porque lo he vivido, porque lo he experimentado y no es que lo que te digo, no es que no duela, ¿sí? Pero sencillamente es diferente, ¿cierto? Es simplemente una historia que pasa y no me aferro a la historia, ni al personaje, ni a la situación, sino que pasa. Entonces se fluye y es mucho más tranquilo. Vivir así es bellísimo, es mucho más tranquilo. Bueno, Claudia, no sé si antes de terminar quieres dirigir ese breve ejercicio de respiración del que nos Sí, hablabas. bueno, entonces es bellísimo, mira. Te puedes sentar para estar cómoda, ¿listo? Y es muy sencillo, tu espalda relajada, recta, pero relajada, ¿listo? Y la respiración es, vamos por la nariz, tomas aire, y la idea es que llega primero al abdomen, entonces inflas el abdomen y posteriormente inflas el tórax, ¿cierto? Entonces yo lo llamo al abdomen al tórax. Tú puedes poner una mano en el abdomen, otra en el tórax. Entonces vamos con la respiración. Tomo aire, inflo el abdomen, inflo el tórax y boto. Vamos a hacer una expiración forzada. Una expiración es botar el aire. Y la vamos a hacer forzada en este caso para activar el sistema vagal, porque el sistema vagal, que acuérdate que es el que tiene que ver con dolor, inflamación, ansiedad, estrés, se activa, o sea, se regula cuando tú haces la expiración forzada, porque cuando uno respira normal, toma aire y cuando bota no tiene que hacer ningún esfuerzo. Entonces, cuando la hacemos forzada, ahí estamos activando el sistema. Entonces, la... Ok. Ve, listo. Bueno,
Vamos a hacer la respiración, tomamos aire por la nariz, abdomen, tórax, y vamos a hacer una expiración forzada. En esa expiración es como vamos a botar por la boca y es como si comprimiéramos el abdomen y el tórax. O sea, es como si se comprimiera. ¿Por qué? Cuando hacemos una respiración normal, nosotros normalmente tomamos aire por la nariz y el aire sale solito. No hacemos ningún esfuerzo. En ese momento ahí nos estimula el sistema vagal. Con la expiración forzada sí se estimula y acuérdate que el sistema vagal tiene que ver con dolor, inflamación, ansiedad y estrés. Esta es una de las formas para regular, ¿cierto? Entonces, esta respiración la recomiendo mucho en los puntos donde quieras calmarte, buscar calma, buscar tranquilidad, buscar lucidez y especialmente por la noche, cuando te vas a dormir, ¿sí? Cuando uno se avanza, puedes contar por segundos, pero en este momento lo que te pido es que sea una respiración amplia, o sea, tomas aire al abdomen, al tórax y botas. Tomas aire, botas. Al principio pones la mano en el pecho, la otra en el abdomen para activar la musculatura. Cuando te das cuenta no es tan fácil. Es más fácil hacerla acostada. Puedes poner más profundo con el patrón abdominal tórax, o sea, ese duras 1, 2, 3, 4 y botas en 6. Entonces, la idea es que tomemos aire hacia el abdomen, luego hacia el tórax y cuando expulsemos, lo expulsemos por la boca, preferentemente en la noche, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar para activar el nervio vago. Es así, ¿verdad? El sistema vagal. El sistema vagal, El perdón, el sistema. sistema vagal. Con eso le hacemos, Y esto nos ayuda para relajarnos. posteriormente ya Muy bien. para relajarlo. Y acuérdate que por la noche el cuerpo tiene que reparar. El cuerpo está ahí, para eso es el sueño, para reparar el cuerpo y el cerebro. Sí, es Y entonces como esta si un respiración líquido te nos bañara. ayuda para todo este proceso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por lo menos por ahí es un gran avance. Que lo hagas ya es un gran avance. Bien por la noche o bien cuando estés alterado y quieras tener calma. Muchísimas gracias. Claudia, ¿a dónde pueden encontrarte si quieren tener tus servicios como terapeuta, ya sea para descodificación o presencial reflexología, o bien de manera virtual también con la medicina germánica y todo lo que tú ofreces para hacer un acompañamiento? ¿En qué redes pueden encontrarte quienes quieran seguir aprendiendo contigo? Claro que sí, mira, en Instagram me pueden encontrar como @biosanación plena, que es el nombre pues de mi Biosanación, @biosanación plena. biosanación plena. Muy bien. Y pues en el contacto de WhatsApp, ahí en el Instagram está la información, pero pues el número del WhatsApp no sé si lo doy o. Podemos poner toda esta información en la descripción de este video para que puedan buscarte. Entiendo que también tienes cuenta de TikTok, ¿verdad? Sí, sí, son cuentas que poco a poco las voy moviendo. Soy un poquitico lenta para todo el tema de redes, pero pues ya no hay forma de escaparse de las redes. Entonces, sobre todo en Instagram, es donde más me muevo. Perfecto. Bueno, vamos a poner en la descripción de este video cuáles son las cuentas de Esperanza Mogollón para quienes quieran seguirla, pero también para quienes quieran consultar. Se están pasando por un momento en el que piensen ustedes que pueden mejorar, seguramente será así. No hay mejor acompañante que ella y yo puedo dar fe de eso. Me gustaría terminar, que termines esta frase, a ver qué es lo que nos cuenta, qué es lo que nos cuentas. Em, a ver, ¿qué piensas tú que, que el cuerpo es? Un instrumento. El cuerpo es un instrumento que nos sirve para. Eh, eh, ay, se me fue el nombre, para experimentarte. Para experimentarnos. Muchísimas gracias. De verdad Mi que ha sido experiencia.
Ha sido una conversación que ha tenido muchos retos. El tema de las conexiones ha estado un poco complicado y de repente las cosas más bonitas, más buenas, más interesantes pasan por estas situaciones, por estos procesos. No obstante, no tengo la menor duda que todo lo que hemos conversado contigo este día, Esperanza, seguramente va a dar luz, va a dar esperanza y quizás curiosidad a muchas personas que quieren trabajar su salud. Yo les invito a seguirla en sus redes sociales. Quiero agradecerte especialmente por el tiempo. Hemos hecho esta entrevista. Ya es algo tarde para ti en Colombia y para mí también aquí en El Salvador, pero me interesaba muchísimo que pudiéramos hablar contigo para que otras personas también puedan conocer de todo el bonito trabajo que tú estás haciendo. Gracias de verdad de corazón por el tiempo que has dedicado a este espacio y gracias por tu compromiso para tu profesión. Gracias a ti, Sora. Deliciosa, deliciosa esta entrevista. La verdad la disfruté mucho y bueno, espero que sea útil y que las personas la disfruten mucho. Entonces, un gran abrazo y de verdad que fue un momento muy delicioso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esperanza, y muchísimas gracias a ustedes que miran este podcast o que lo escuchan. Les pedimos que se suscriban a este canal, el canal de Soraya Urbina, que den like y que compartan si ustedes creen que este contenido puede resultar útil a otras personas. Muchas gracias por ver.